Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos pues como a este espacio de encuentro y de diálogo de saberes, ¿cierto? A partir de la experiencia de vida y esa confrontación en ese ejercicio de ser maestros y en esa formación permanente para la escuela y en la escuela. Estamos aquí pues reunidos con ese propósito, ¿cierto? Desde los diferentes saberes, desde los diferentes programas de nuestra facultad, reconocer esos caminos, esas trayectorias que a lo largo de este proceso investigativo y de involucrarnos en la escuela hemos aprendido. Quiero ser empática, pues para los que no me conocen, soy Paula Rendón, soy también profesora de la facultad y quiero insistirles, ¿cierto?, de manera muy cordial en que este es un espacio de diálogo, de encuentro, que la cercanía de la experiencia nos permita contarnos realmente qué fue lo que aconteció y lo que ocurrió. Sí, entonces en esa lógica, la dinámica propuesta está claramente marcada en primero, pues trataremos de presentar los trabajos en un orden ya estipulado, obviamente, y luego, después de presentar las dinámicas y las experiencias por cada grupo de estudiantes, daremos un espacio para conversar. Propondré unas preguntas de reflexión y pues la idea es que cada grupo de práctica que aquí está presente, con sus asesores, con los profesores participantes, nos pongamos en esa discusión y pongamos sobre la mesa esos aprendizajes adquiridos, esas dinámicas que obviamente nos constituyeron maestros, también nos permitieron reconfigurarnos y obviamente también desde las limitantes que pudimos reconocer en este proceso. Entonces, para iniciar este diálogo, vamos a tener en primer momento la presentación perdón un momento, la presentación de los estudiantes Joan Andrés Becerra Álvarez y Jason Alejandro Villa Valencia. Ellos, Felipe, nos ayudará proyectando un video de manera asincrónica, dado que tienen pues algunas contingencias para la vinculación en este espacio de manera sincrónica. El trabajo que ellos realizaron es desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes a través de cuestiones sociocientíficas sobre la energía. Entonces, atentos a su presentación para que luego podamos retomar elementos que allí se expongan. Cordial saludo para todos y todas. A través de esta presentación asincrónica queremos compartir las ideas de los 4 ejes a tratar en la socialización de nuestro trabajo de grado titulado Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes a través de cuestiones sociocientíficas sobre energía. Somos Joan Andrés Becerra Álvarez y Jason Alejandro Villa Valencia. Nuestra asesora es Edilma Rentería Rodríguez y nuestro programa académico es Licenciatura en Matemáticas y Física. Para mí, Joan Becerra, al llegar al centro de práctica, estaba más que seguro que la institución que me acogía era el lugar perfecto para terminar de identificar mi vocación como maestro, además de facilitar procesos que me permitieran cultivar aún más el arte de la enseñanza. El Centro Formativo de Antioquia, CEFA, me brindaría un espacio para el aprendizaje, para complementar mi experiencia en el aula, porque hasta ese momento solo había tenido contacto con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, además de impartir formación complementaria. Mi integración gradual al proceso fue muy agradable. Sin embargo, me costaba abordar la planeación, porque generalmente he acompañado procesos de formación en bloques de 3, 6 u 8 horas por sesión. Las sesiones que acompañé tenían naturalezas muy diferentes. Además, las enseñanzas que me dejaron fueron muchas. No solo me acompañaba un docente, sino 2. Esto me permitió enriquecer tanto mi discurso como mis acciones. El abordaje de las sesiones tenía unos tintes muy diversos, abordando diferentes didácticas, diría yo, impregnadas de prácticas con carácter ecléctico. Quizás por experiencias previas no tuve mucho miedo de llegar al aula de clase. Sin embargo, reconozco que cuando debía liderar alguna actividad o sesión, sí me asustaba. Incluso, como fruto de mis labores y de otros conocimientos adquiridos, yo pude realizar actividades de carácter práctico con los estudiantes.
como por ejemplo la resolución de situaciones aplicando trigonometría en una cancha. Yo pude llevar un teodolito a mi centro de práctica y realizar mediciones angulares con mis estudiantes. Ese carácter, digamos, palpable convierte las experiencias de aula en significativas. Cuando el abordaje de saberes teóricos y prácticos se salen del papel, cobran otra vida, complementan su importancia y destacan lo tangible, permiten concebir lo que no se comprende bien. Después de todo este proceso considero que positivamente la práctica pedagógica pudo transformar mi quehacer y mi pensar. Para mí, Jason Villa, la expectativa frente a la práctica pedagógica era bastante alta, debido a que era la primera experiencia que se tenía como docente, algo que va más allá de las anteriores prácticas que se hayan realizado en la carrera. Por mis pensamientos pasaban un sinnúmero de preguntas frente a tal experiencia, tales como cuál es la forma correcta de abordar un grupo, qué procesos académicos se debían seguir, cómo leer de forma correcta el contexto para poder aplicar las estrategias adecuadas para lograr en los estudiantes el objetivo trazado, entre otras. El recibimiento en la institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño fue gratificante, debido a que el acompañamiento por parte del rector y los docentes cooperadores fue oportuno y adecuado. Su lectura y contextualización hicieron que pudiéramos acercarnos un poco más a la realidad que allí se vivía. Dentro de los conflictos puede observar las disputas entre bandas, las carencias económicas, la repercusión de las construcciones aledañas como la del Metrocable del Picacho. Todos estos factores que afectaban directamente a los estudiantes y a sus familias. De la práctica me llevo valiosas herramientas para mí y mi quehacer docente. Por ejemplo, la actitud que debemos tener ante un examen, cómo nos deberíamos dirigir a los estudiantes cuando les explicamos un tema, cómo calificar y cómo debíamos montar las notas en un sistema, cómo manejar una comunicación asertiva con los miembros de la comunidad educativa. Estos y muchos otros aspectos son pilares que no se adquieren desde una clase catedrática o en clases del saber específico. Cuando se es docente en formación, siempre se piensa en la forma de hacer aportes constructivos a los estudiantes. Más allá de enseñar un saber específico, es buscar en el contexto las necesidades que poseen. De allí empieza a surgir la idea del desarrollo del pensamiento crítico por medio de las cuestiones sociocientíficas, puesto que esta relación permitiría a los alumnos adquirir herramientas para desenvolverse en la sociedad, que le permitan buscar alternativas para los conflictos que enfrentan en su cotidianidad, ir más allá de simplemente aprender acerca de ciertos conceptos o simplemente por cumplir con un plan de estudio. A pesar de no haber aplicado la estrategia en nuestro centro de práctica, por separado, identificamos a través de nuestra reflexión y observaciones que nuestro proyecto de investigación podría ser compatible con cualquier contexto en una institución educativa. Para este caso fue la institución educativa San Luis Gonzaga, en el municipio de Copacabana, Antioquia. Las lecciones aprendidas son numerosas. Van desde la preparación de clase, cómo se hace una medición adecuada del tiempo para el desarrollo de las actividades que se plantean para una clase, darle una intención u un objetivo a la clase, establecer la mejor estrategia para despertar en los estudiantes el deseo por aprender y por adquirir herramientas para la vida, buscar alternativas para que los estudiantes simpaticen con las temáticas tratadas. En general, fue una experiencia enriquecedora y amena. Al momento de la aplicación de la estrategia fue algo muy importante, pues era el momento de poner en práctica diversos saberes y planteamientos abordados durante el proceso de estructuración del proyecto de grado. Al principio, los alumnos se mostraron un poco indiferentes a las actividades realizadas en clase. De hecho, fueron muy tímidos al empezar, pero a medida que pasaban las sesiones, fueron mostrando mayor interés y participación, y se incrementó más cuando se dieron a la tarea de indagar sobre las problemáticas relacionadas con el proyecto de Hidroituango.
cuando se pusieron en peligro tantos aspectos en medio de su construcción y de algunas situaciones relacionadas con la generación de energía a nivel global y local. El tratamiento de las situaciones relacionadas permitieron que los estudiantes participaran mucho más y no solo eso, también se mostraron muy participativos al abordar situaciones relacionadas con la generación y aprovechamiento de otras fuentes de energía en Colombia. Los estudiantes planteaban sus propios interrogantes, alternativas de solución, se involucraron personalmente con las situaciones planteadas. Estos aspectos fueron muy positivos tanto para los estudiantes como para nosotros y para el resultado de nuestro trabajo de grado. La implementación de las cuestiones sociocientíficas asociadas con la generación de energía permitió que se evidenciara un cambio considerable de los indicios que muestran el desarrollo del pensamiento crítico, relacionados con el reconocimiento de problemas que causan controversia científica, interpretación de las intenciones del otro, refiriéndose a los reportajes mencionados en medios de comunicación convencionales o las redes sociales, al gobierno o a los compañeros. Además, se evidenció que los estudiantes pueden construir razones para apoyar o criticar una situación a través de posturas, enuncian resultados de sus propios rastreos o investigaciones, identifican suposiciones sobre una problemática dada y defienden con razones las explicaciones propias, causales y conceptuales de eventos y puntos de vista. Todo esto dependió de un proceso nutrido por lecturas, visualización de videos, escucha de noticias en medios de comunicación, la conversación, la escritura, la exposición de ideas, la expresión oral y escrita a través de participaciones tanto individuales como colectivas, incluso la interacción con infografías relacionadas con las temáticas abordadas. Ahora, para nosotros es claro que las cuestiones sociocientíficas en el aula generaron controversia, diversidad de puntos de vista e incógnitas. Esos fueron elementos que impulsaron a los estudiantes a que investigaran acerca de las temáticas. Esa sana diversificación de opiniones se convirtió en un aliciente para que los estudiantes interactuaran con las problemáticas y conceptos relacionados con estas, y que se dieran la oportunidad de indagar y cultivar sus habilidades en pro del desarrollo de su pensamiento crítico. En definitiva, nosotros podemos aseverar que con la aplicación de esta estrategia didáctica encontramos que el tratamiento de las cuestiones sociocientíficas facilitan el desarrollo de algunas categorías de pensamiento crítico, evidenciado a través de indicios. Nos permitimos entonces para este cierre realizar las siguientes recomendaciones. Primero, según los resultados obtenidos con el desarrollo de las actividades, se recomienda abordar las cuestiones sociocientíficas en las aulas de clase para cultivar el desarrollo del pensamiento crítico. Este tipo de situaciones van unidas a la argumentación y la toma de decisiones, convirtiéndose así en buenas herramientas para trabajar la visión sobre la naturaleza de la ciencia y estrategias de lectura crítica. Igualmente, resaltamos que la investigación en el aula ha demostrado que un enfoque basado en el tratamiento de cuestiones sociocientíficas puede convertirse en un proceso que transforma tanto a los alumnos como a los profesores desde un punto de vista social y de la comprensión, dimensiones que son inherentes al desarrollo del pensamiento crítico. Segundo, si bien se obtuvieron respuestas amplias a las preguntas cerradas que se plantearon durante la implementación de la estrategia didáctica, se recomienda que para futuras investigaciones se implementen preguntas abiertas que den espacio al debate, la interacción y la socialización de conocimientos. Además, debe realizarse un seguimiento riguroso de las fuentes de información usadas por los estudiantes, dado que así se asegura que el discurso se alimente de información válida. Tercero, entre las consideraciones que se vislumbran como trabajo futuro de este proyecto se encuentra
el desarrollo de múltiples actividades en diferentes áreas del conocimiento, utilizando la misma cuestión sociocientífica, con lo cual se podría verificar la importancia del pensamiento crítico como generador de avidez de conocimiento, además de validar cómo una temática puede ser comprendida a cabalidad si se le examina desde diferentes puntos de vista. Cuarto, si bien fue posible identificar indicios de desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes a través de la ejecución de la estrategia didáctica con elementos convencionales y algunas herramientas tecnológicas como el computador o el video BIM, los investigadores nos preguntamos si es posible mejorar el proceso implicando otro tipo de herramientas y didácticas. De ello se deriva el siguiente interrogante: ¿cambia la manera en que se desarrolla el pensamiento crítico a través del abordaje de cuestiones sociocientíficas cuando se implementan las TIC? Esta temática podría ser tratada en otro proyecto de investigación para complementar los hallazgos de este y de otros proyectos centrados en esta línea. Quinto, consideramos como posibilidad valiosa que desde la licenciatura en Matemáticas y Física o desde la licenciatura en Física se aborden las cuestiones sociocientíficas, pues la mayoría de los proyectos de investigación se han asociado con biología y química. Esto le da importancia a este estudio. Para cerrar, una sugerencia para los maestros. Por favor, estimen la posibilidad de potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, tanto en los estudiantes como en ustedes mismos. Actualmente, en un mundo que tiende al consumismo desenfrenado, se requieren personas con conciencia, que piensen y que actúen en pro del cuidado de sí mismas, de los demás y del medio ambiente, además del enfrentamiento a situaciones complejas, como por ejemplo el de las contingencias que trajo consigo la construcción de la hidroeléctrica de Ituango en el departamento de Antioquia, o la lectura de la situación del país con respecto a la generación y aprovechamiento de otras fuentes de energía. No, agradecemos muchísimo a Joan Andrés Becerra Álvarez y a Jason Alejandro Villa la intervención con su propuesta y su implementación, y a la profesora Delma Rentería por acompañar justamente pues como estos desarrollos. Rescatamos de esta presentación y obviamente de su discurso cómo ellos pues constituyen esa vocación de ser maestro nuevamente y esa cultura para el arte de enseñar, ¿cierto? Fue una oportunidad para ellos reconocerse esos actores, participantes y ejecutantes de esta acción obviamente educativa. Es importante resaltar cómo a la luz de este trabajo del desarrollo del pensamiento crítico, nos muestran esas condiciones o esas facultades que el trabajo en el aula puede implementar y nos invitan a como maestros, es interesante esa invitación final que nos hacían a pensarnos nuevamente desde estas dinámicas, ¿cierto? Desde esas cuestiones sociocientíficas, de cómo dinamizar y profundizar desde diversas estrategias para lograr esos objetivos. Cómo en esa diversidad, obviamente, de opiniones y de configuraciones del aula se pueden demarcar nuevas prácticas. En ese sentido, entonces vamos a escuchar a Manuela Mesa Flores, que nos va a presentar su trabajo que tiene que ver con unidades de enseñanza potencialmente significativas para la implementación de la realidad virtual y realidad aumentada en el trabajo práctico del laboratorio de física. Ella fue acompañada por las profesoras Mónica Liana Cardona Zapata y la profesora Sonia López Ríos. Ella entonces en su trabajo intentará mostrarnos cómo la realidad virtual, una herramienta tecnológica que va a permitir enriquecer esas experiencias sensoriales para las prácticas experimentales. Entonces, adelante, Manuela, te escuchamos. Ok, muchísimas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Manuela Mesa Flores. A continuación les voy a dar cuenta de mi trabajo de grado denominado Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas para la implementación de la realidad virtual y la realidad aumentada en el trabajo práctico de laboratorio en física. Como lo mencionó Paula, mis asesoras son Sonia López Ríos
y Mónica Leana Cardona pertenecemos a la línea de investigación, tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de las ciencias. Antes de comenzar esta exposición, en donde voy a dar fuerza a la experiencia vivida durante el proceso de prácticas, voy a traer en mención un párrafo de un texto que se llama La experiencia de Jorge La Rosa, la cual ha sido de gran impacto durante todo este proceso. Si la experiencia es eso que me pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa al pasar por mí o en mí deja una huella, una marca, un rastro, una herida. De ahí que el sujeto de la experiencia no sea, en principio, un sujeto activo, un agente de su propia experiencia, sino un sujeto paciente, pasional, o dicho de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se padece. A este segundo sentido del verbo pasar, de eso que me pasa, lo podríamos llamar principio de pasión. Entonces, a continuación quiero hacer también visibles algunos elementos significativos respecto a la investigación educativa y pedagógica que viví durante mi proceso de formación, y también voy a contar algunas experiencias que resignifican mi labor como maestra en formación, y asimismo como voy a intentar dar a conocer la movilización de saberes y las relaciones pedagógicas que surgieron durante mi trabajo. Ok, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, entonces les voy a contar sobre mi encuentro con la vida institucional. En el proceso de práctica 1, práctica pedagógica 1, yo realicé este encuentro en Tecnoacademias Medellín. Tecnoacademias es un escenario de aprendizaje dotado de tecnologías emergentes que busca desarrollar competencias orientadas a la innovación y al desarrollo de proyectos con estudiantes de básica y media, instituciones públicas y privadas de la ciudad de Medellín. Este espacio está dotado de algunos laboratorios como nanotecnología, biotecnología, robótica, ingeniería y tecnologías emergentes. Yo hice mi práctica en el espacio de tecnologías emergentes, que lo podemos ver ahí en las imágenes, en donde me encontré con unas tecnologías que eran ajenas a mí y a mi proceso de formación. Por lo tanto, la pregunta que orientó, ¿cierto?, mi indagación en este espacio, mi diálogo con este espacio, en síntesis, mi trasegar allí, fue cómo dotar este tipo de tecnologías emergentes para la enseñanza de la física. Allí se transformaron algunos imaginarios, como por ejemplo el uso de realidad virtual, realidad aumentada, impresoras 3D, etcétera, para la construcción de los conocimientos de los estudiantes. Y además de eso, un asunto muy importante que se transformó fue la concepción del laboratorio de física o el laboratorio en general, en donde desde mi formación había considerado el laboratorio como un espacio cerrado, ¿cierto? Como donde utilizamos instrumentos, en donde solucionamos unas guías, llegamos a unos resultados esperados, pero cuando llegué allí, la idea del laboratorio era completamente diferente. Era un espacio en donde los estudiantes desarrollaban un proceso activo a partir del desarrollo de un proyecto, en donde ellos mismos diseñaban, entre comillas, sus guías o su forma de desarrollarlo, y llegaban a unas conclusiones o llegaban a unos proyectos que impactaban su contexto inmediato. Es por eso que me interesó mucho indagar en mi trabajo de grado sobre las concepciones del laboratorio, especialmente ahondando en el trabajo práctico del laboratorio. Y asimismo, en este espacio me pregunté sobre cuál sería el impacto de generar allí estrategias de enseñanza que estuvieran orientadas a lograr aprendizajes significativos con los estudiantes, ya que pues estos modelos de estrategias de enseñanza no se daban porque no habían maestros que orientaran el espacio. Resulta que en el espacio surgen algunos inconvenientes con las instituciones educativas porque estábamos finalizando el 2019, entonces los estudiantes no estaban yendo regularmente al lugar. Por esto es que mi trabajo de grado toma un giro muy significativo para mí, y es donde me pregunto entonces sobre estas estrategias de enseñanza. ¿Será que los maestros de información estamos creando o estamos pensando en estas estrategias? Y por esto vi la oportunidad
de aplicar todo lo aprendido, trasladar todo lo aprendido en Tecnoacademias a la Facultad de Educación, específicamente al curso de taller de física, en donde mi intención fue con los maestros en formación generar un espacio de diálogo, de conversación y de creación, no solamente de estrategias de enseñanza, sino también de cómo posibilitar estas estrategias para el desarrollo de trabajos prácticos de laboratorios, con el uso pues, de algunas tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada para fortalecer la experiencia. Entonces, puedes pasar, por favor. Acá se puede evidenciar mi paso por el curso de taller de física. Puedes pasar, por favor. Gracias. Bueno, entonces durante esa práctica pedagógica 2 en la Facultad de Educación es donde se comenzó a consolidar el trabajo de grado, el cual pues estuvo acompañado de experiencias pedagógicas como las que acabo de mencionar a grosso modo, de un planteamiento del problema, de unas aproximaciones teóricas, un marco teórico, un diseño metodológico y finalmente los resultados y los análisis. Voy a profundizar un poquito en el planteamiento del problema. Pasas a la siguiente, porfa. Bueno, en mi trasegar en estos dos momentos de práctica o en estos dos espacios, me di cuenta que habían como dos aspectos que me interesaban. El primero era la formación de maestros en tecnologías y el segundo eran las concepciones del trabajo práctico de laboratorio. Entonces, sobre el primero, insistí en la posibilidad o en la necesidad que tenemos los maestros en formación de tener cursos que nos preparen para las sociedades del conocimiento y las sociedades del aprendizaje, en donde los estudiantes ahora están desarrollando, ¿cierto?, sus vidas por medio de unas tecnologías que generalmente nosotros desconocemos o que por lo menos yo desconocía. Y asimismo, pues, me impactó mucho una frase de Samper que decía que los chicos del siglo XXI son formados con maestros del siglo XX y con modelos pedagógicos y curriculares del siglo XIX. Entonces, a raíz pues, de este impacto que me generó esta frase, me di cuenta como que los maestros en formación tenemos una necesidad, tenemos una urgencia de estar como indagando por todas esas tecnologías que surgen y que están dando de alguna manera o que están generando una tendencia en el mundo actual y de la cual pues, los estudiantes se han interesado y que asimismo puede generar otras experiencias en el aprendizaje de la física. Entonces, por esto mi intención también era encontrar un diálogo entre las tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada que favorecieran el trabajo práctico de laboratorio. Ok, puedes pasar por favor. Listo, entonces con el ánimo pues de dotar de significados este uso de las tecnologías emergentes, se me hizo necesario indagar pues, sobre el trabajo práctico de laboratorio, pues las concepciones sobre sobre las teorías de aprendizaje, especialmente sobre la teoría del aprendizaje significativo y el aprendizaje significativo crítico, sobre la formación de maestros en Colombia y cómo de alguna manera hay una tendencia en que los cursos de tecnologías estén desapareciendo y esto lo podemos evidenciar en la licenciatura en física, en su modelo curricular. Y sobre los aspectos metodológicos de mi trabajo de grado, pues me enfoqué en la investigación cualitativa. Además de eso, tuve la experiencia de estar en un curso presencial con Marco Antonio Moreira sobre aprendizaje significativo y especialmente sobre estrategias didácticas llamadas unidades de enseñanza potencialmente significativas. Y esto también me invitó a compartir lo aprendido con los maestros en formación. Por esto es que en el curso de taller de física lo que hicimos fue desarrollar estrategias de enseñanza o unidades de enseñanza potencialmente significativas para abordar el trabajo práctico de laboratorio haciendo uso de recursos como la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto nos llevó a un análisis de información sustentado en los principios de aprendizaje significativo crítico,
Y bueno, en general analizamos cinco unidades de enseñanza potencialmente significativas. Esta construcción de las estrategias fue bastante interesante, no solo porque fue algo nuevo de alguna manera para los maestros en formación y para mí, encontrar esos diálogos en los que se pueden unir las estrategias de enseñanza y los trabajos prácticos de laboratorio, sino que también fue un espacio para conversar sobre la importancia de resignificar el trabajo práctico de laboratorio, de generar con los estudiantes experiencias que pasen por el cuerpo, que no sean ajenas a su contexto y que las puedan vivenciar de una manera un poco más, entre comillas, tangible, más de ellos mismos. En ese sentido, entonces, este pasar por el cuerpo, la experiencia en física, fue muy significativo. Y aunque nosotros no tuvimos como un acercamiento con los estudiantes, pues se pudo visualizar que por medio de estas estrategias, los estudiantes no van a ver como algo alejado la experiencia en física en algunos temas que utilizaron los maestros en formación, sino que por medio de tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, pues entonces vamos a evidenciar un fenómeno de caída libre, nos vamos a tirar en un paracaídas utilizando la realidad virtual, vamos a mirar, por ejemplo, la energía cinética y potencial, nos ponemos las gafas y vamos en una montaña rusa, y son todas esas experiencias que se van conjugando para la construcción del aprendizaje significativo. Otra cosita muy importante que surgió en este trabajo y una de las experiencias más significativas es que las tecnologías no son educativas por sí solas, ¿cierto? Hay que acompañarlas de estrategias que inviten a que el estudiante genere un territorio o un trasegar en algún sentido sobre la reflexión y el impacto que tienen esas tecnologías en la construcción del conocimiento. Y finalmente, pues, sobre este trabajo me queda algo fundamental y es ese aliado que los maestros podemos tener con la investigación. Lo potencial que es convertir un aula en un espacio para preguntarse, reflexionar, para generar un conjunto de vivencias que sean divulgadas y que sean un aporte para otros maestros en ejercicio y en formación. ¿Pasas, por favor? Ok, los aportes que genera mi trabajo de investigación a la línea de investigación, que es tecnologías de la información para la enseñanza de las ciencias, principalmente es abrir una ventana en tres aspectos fundamentales. Sobre la reflexión de seguir formándonos en tecnologías, ¿cierto? Sobre la importancia de resignificar el trabajo práctico de laboratorio en física y de dar valor a la experiencia que pase por el cuerpo a través de los sentidos, y también sobre la importancia de crear estrategias didácticas de enseñanza que tengan una intencionalidad. En mi caso, pues, mi intencionalidad es fundamentar esas estrategias para el aprendizaje significativo crítico. Ok, un mensaje para los maestros, para mis compañeros en formación, es que siempre a las facultades de educación es muy complejo estar a la par con las sociedades del conocimiento y con todos estos, digamos, con todas estas innovaciones o todas estas tendencias tecnológicas que traen consigo. Por eso es que los maestros en formación tenemos ese reto de estar a la par, ¿cierto? De compartir con los estudiantes una experiencia que para ellos sea novedosa, que sea innovadora, que sea actual y que les permita también tener como ese círculo, ¿cierto? Del compartir en las sociedades del conocimiento. Y bueno, las conclusiones de mi trabajo de grado se justifican básicamente en los aportes que le podemos dar a un trabajo práctico de laboratorio, teniendo en cuenta algunas tecnologías, pues en mi caso fue la realidad virtual y la realidad aumentada, a través pues de la creación de estrategias de enseñanza, como lo fueron las unidades de enseñanza potencialmente significativas, las cuales
a consideración pues de los maestros con los cuales tuve la oportunidad de realizar la práctica pedagógica 2, son muy importantes, ¿cierto? Son muy importantes para deshacernos o reflexionar sobre las guías tradicionales y para brindar al estudiante otro tipo de espacios en los que pueda conjugar el conocimiento en física. Este trabajo también me brindó la experiencia o la oportunidad de estar en la Reunión Nacional de Educación en Física en el 2019 en Rosario, Argentina, en la cual pues tuve la oportunidad de compartir con el maestro Marco Antonio Moreira y pues aprender sobre unidades de enseñanza potencialmente significativas. Bueno, estaré atenta a sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias por habitar este espacio conmigo. Bueno, agradecemos a Manuela su intervención y su puesta obviamente entre nosotros, pues su movilización como maestra en formación. Claramente nos deja en su discurso esa necesidad de movilizar los saberes alrededor de las experiencias corporales, ¿cierto? Esos escenarios de aprendizaje que se deben reconocer y que deben también involucrar esas innovaciones educativas propiamente en este trabajo que realizaste en compañía con la profesora Mónica Liana Cardona y Sonia López, cómo entonces en la realidad virtual y estos otros elementos tecnológicos dan configuración de diferentes formas al laboratorio y a las prácticas, obviamente, propiamente de esta ciencia, de la física, ¿cierto? Manuela también entonces nos lleva a pensarnos, siempre nos dejan como esa inquietud, como maestros en ejercicio y como maestros en formación, a buscar esas alternativas, a seguir configurando entonces a través de otras dinámicas, de otros recursos, de otras búsquedas que como ella lo decía y lo indicaba, entonces eran propios como de la educación en emergencia, de lo que es obviamente la incertidumbre, lo inesperado. También es propio pues como de esto que estamos aconteciendo. En ese mismo lógica y en esa vinculación pues como desde la innovación y desde el integrar y tratar de entonces vincular y obviamente poner en configuración y en dinámica otras disciplinas, vamos a escuchar entonces a la estudiante Olga Inés Monsalve Patiño y al estudiante José David Carvajal, asesorados por el profesor Jaime Andrés Carmona, quienes van entonces a hablarnos acerca de esos nodos cognitivos interdisciplinarios que favorecen integrar las matemáticas y las ciencias naturales a través de problemáticas contextuales. Pues adelante, estudiantes, los escuchamos. Muy buenos días para todos los asistentes. Les agradecemos muchísimo por compartir con nosotros el día de hoy la socialización de nuestro trabajo de investigación. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a compartir con ustedes el trabajo de investigación, nodos cognitivos interdisciplinarios que favorecen integrar las matemáticas y las ciencias naturales a través de problemáticas contextuales. Compañero José David Carvajal Zapata y quienes habla Olga Inés Monsalve. Bueno, entonces nuestra línea de investigación viene dada desde la interdisciplinariedad. Entonces nosotros vemos que en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se encuentran factores determinantes para la enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es el poco interés que los estudiantes tienen hacia la enseñanza de las matemáticas. Teniendo en cuenta, les puedes ir dando clic por favor a las diapositivas, gracias. Teniendo en cuenta la experiencia como docente en ejercicio, consideramos que una de las posibles causas del poco interés es la ausencia de los estudiantes en el aula de clase cuando se les presenta situaciones donde se haga explícita la aplicación de los contenidos matemáticos enseñados. Podría decirse que lo anterior se deriva de unas prácticas educativas que no se transforman con el paso del tiempo, en donde se favorece generalmente una enseñanza tradicional sobre procesos transdisciplinares o interdisciplinares. Apoyados en los aportes que nos hace el Ministerio de Educación Nacional en cuanto nos establece que debemos dejar a un lado la repetición mecánica de algoritmos, ya que la matemática es una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y su historia. En este mismo sentido, el contexto donde ellos se desenvuelven se constituye en una oportunidad muy importante en todas las fases de la enseñanza y aprendizaje de las disciplinas. La problemática de la enseñanza tradicional ha motivado la búsqueda de alternativas educativas que favorezcan en los estudiantes de hoy en día el concurrir a las aulas para adquirir unas habilidades necesarias al momento de afrontar problemas de la sociedad,
como puede ser la violencia desmedida y las muertes que esta ocasiona. Entonces, en consideración a lo anterior y con relación a las prácticas educativas como docentes de matemática en ejercicio, identificamos en la institución educativa donde se desarrolló esta investigación que existe un deseo por articular los conocimientos de las diferentes áreas del sistema escolar por medio de proyectos transversales para toda la institución y que estaban conectados con la problemática de la localidad. En la otra diapositiva, entonces, nosotros podemos ver en concordancia con lo anterior, es muy importante considerar que la enseñanza debe responder a nuevas demandas globales, nacionales, relacionadas con una educación para todos. Vemos cómo en la actualidad maestros de las ciencias naturales y matemáticas vienen investigando, reflexionando y debatiendo acerca de la enseñanza y están apuntando a proyectos transversales que favorezcan la interdisciplinariedad. En contraste con esto, Fiallo precisa que la interdisciplinariedad es una de las vías para incrementar la calidad de la educación y la información integral de los estudiantes. Es por esto que se hace necesario entonces la integración interdisciplinar que favorezca una formación ciudadana en coherencia con las problemáticas sociales y ambientales que nos rodean. Por ello es que nosotros en la presente investigación hicimos una apuesta por la interdisciplinariedad en dos programas académicos como son las matemáticas y las ciencias naturales. Nosotros podemos enfocarnos entonces, de acuerdo al discurso anterior, la pregunta de investigación, ¿cuáles son los aportes de un proyecto transversal para el grado 10º que fomenta la interdisciplinariedad entre las matemáticas y las ciencias naturales a través de las problemáticas contextuales? Ya estableciendo la pregunta de investigación, entonces en la diapositiva siguiente, entonces podemos visualizar que nos planteamos los siguientes objetivos. Identificar los aportes de un proyecto transversal implementado en el grado 10º para fomentar la interdisciplinariedad entre las matemáticas y las ciencias naturales a través de las problemáticas contextuales del municipio de Copacabana. Delimitar la problemática contextual del municipio de Copacabana que contribuye en el aprendizaje de los estudiantes y fungen como contexto para el diseño e implementación del proyecto transversal. Caracterizar los nodos cognitivos interdisciplinarios implícitos en el proyecto transversal que favorecieron la interdisciplinariedad entre las matemáticas y las ciencias naturales a través de las problemáticas contextuales delimitadas. En la diapositiva siguiente, entonces nosotros vamos a hacer un rastreo que igual hicimos en la investigación del proceso histórico. Pero aquí nosotros no nos desarrollaremos puntualmente pues este rastreo histórico, ya que nos vamos a centrar en los niveles de integración, que es lo fundante en este ejercicio de revisión. Entonces, dentro de esos niveles de integración con respecto a lo monodisciplinar, es considerada como la conceptualización que se hace a través de una disciplina o área del conocimiento de manera aislada, teniendo en cuenta que el problema es abordado desde una única disciplina, donde la exploración se realiza en un conjunto homogéneo de conocimiento. Entonces, al respecto, autores como Carmona Mesa, Arias Suárez y Villa Ochoa consideran que es importante reconocer una denominación monodisciplinar ante una multidisciplinar. Esta se caracteriza porque predomina una disciplina y la integración con las demás aparece como pretexto o contexto para atender la disciplina predominante. Complementario al anterior, entonces, autores como Thompson nos informan que la multidisciplinariedad se define como una juxtaposición de disciplinas que aparecen separadas, los conceptos conservan identidad original y la estructura del conocimiento no es amplia. En cuanto a lo interdisciplinar, sus fundamentos están relacionados con la interacción, con la integración y la colaboración entre disciplinas. También nos posibilita conexión, resolución de problemas con relación a varias disciplinas que se entrelazan en un objetivo común. Mantiene un diálogo disciplinar continuo. Entonces, la interdisciplinariedad constituye a generar pensamiento reflexivo, desarrolla y mejora habilidades de aprendizaje, facilita entendimiento, incrementa habilidades de acceder al conocimiento adquirido y mejora habilidades para integrar contextos disímiles. Por su parte, entonces, Fiallo concibe la interdisciplinariedad como un proceso, una filosofía de trabajo, una forma de pensar, proceder, para conocer la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos problemas que se nos puedan plantear.
Al respecto, autores como Carmona Mesa y Rúa, entonces establecen que la interdisciplinariedad es cualquier relación que se da entre varias disciplinas, entre dos o más disciplinas, que pueden tener varios niveles de integración, el intercambio es recíproco y la comunicación es amplia entre los campos del saber que la componen. Con respecto a lo interdisciplinar, se trata entonces de crear un ambiente de estudio, de significados y de situaciones valiosas para el alumno. Además, también tiene que partir de áreas del conocimiento presente, dándole solución a conflictos, considerando también el espacio, tiempo, recursos y organización escolar. Además, también debe preservar el espacio y el papel del docente. Autores como Zárate también sitúan la interdisciplinariedad dentro de un conjunto de términos multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. En este sentido, entonces, la transdisciplinariedad es entendida como un sistema común de axiomas, es trascendente y fundamentada de tal manera que se constituye en una nueva teoría general que abarca varias disciplinas y que se interesa por un mismo problema. Entonces, al respecto, autores como Carmona Mesa presentan como idealista esta aproximación transdisciplinar en los procesos educativos, en cuanto fomentan nuevos marcos metodológicos y teóricos, es decir, es de objetivo teórico y no práctico. Por lo tanto, entonces la interdisciplinariedad se constituye en una necesidad en el mundo actual, dado el carácter complejo de la realidad que implica un abordaje multidimensional, no alcanzable desde disciplinas aisladas y con una fragmentación del conocimiento. Es por esto entonces que en nuestra investigación se tomó como principal referente la interdisciplinariedad. Se asume pues la necesidad que para lograr objetivos amplios se necesita una integración de disciplinas, donde se establezcan interrelaciones entre los contenidos, métodos y otros componentes didácticos para que así se pueda dar entonces la interdisciplinariedad. En el trabajo de investigación de nosotros, la interdisciplinariedad desde el currículo es vital para el trabajo conjunto de los docentes. En el caso de nuestra investigación, se dio desde las áreas de matemáticas y ciencias naturales. En la siguiente diapositiva, notamos que además de hablar de los niveles de integración disciplinar, abordamos los nodos cognitivos interdisciplinarios, que entran a nuestra investigación como un concepto fundante que permite crear conexión o enlace entre disciplinas, y para dar significado a este término nos referimos a autores como Caballero 2008, quien argumenta que los nodos cognitivos interdisciplinares se relacionan dialécticamente para generar conocimiento que va más allá de una sola disciplina. También en Llano 2009, que propone dos parámetros básicos para el reconocimiento de estos, a saber, la precisión de los elementos del conocimiento disciplinar y el análisis de los contenidos. Queremos destacar entonces que entenderemos los nodos cognitivos interdisciplinarios como un sistema de punto de encuentro o de contacto que posibilita la articulación interdisciplinar para fomentar o forjar un conocimiento teórico, práctico y permeado por el contexto. Además, que los nodos cognitivos interdisciplinarios son los elementos claves, sensibles y fundantes para que se pueda generar un proceso interdisciplinar. Como mostraremos en la siguiente diapositiva, empezamos a preocuparnos por el contexto y sus diferentes acepciones como un pilar para la identificación de puntos de articulación entre disciplinas. Después de leer diferentes autores, como los que se muestran en pantalla, se logró la construcción del siguiente gráfico, donde no solo se integran los diversos tipos de contexto, sino también algunas competencias básicas que se desarrollan allí, determinando un estado de convergencia entre los diferentes referentes. De esta manera, para nuestra investigación, se reconocen al menos tres tipos de contexto. El contexto escolar, que engloba todas las dinámicas institucionales, el PI, sus prácticas, instalaciones y las relaciones que se tejen en su interior. Entre ellas, la configuración de los escenarios educativos por parte de docentes, directivos, estudiantes y la comunidad educativa en general. El segundo, denominado contexto extraescolar, conformado por todo lo que pasa fuera de la institución. Este puede ser a nivel local, regional, nacional e incluso mundial. Y por último, el contexto científico o interdisciplinar como el espacio de saberes y conocimientos. La intersección de todos estos genera una zona significativa, que es el lugar donde los estudiantes le dan sentido, mediante el desarrollo de competencias, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Retomando uno de los objetivos que se enfoca en la identificación del contexto,
Lo abordamos detectando una conexión epistemológica entre la problemática de violencia vivida en el sector y una disciplina articuladora denominada ciencias forenses, correlacionando la problemática del municipio, en particular aquella relacionada con la identificación de víctimas y su relación directa con los conceptos de ADN, probabilidad y procesos genéticos, que permitieron establecer una oportunidad para favorecer la interdisciplinariedad en el aula a través del contexto sociocultural, vinculando así no solo asignaturas como las matemáticas de las ciencias naturales, sino también las nuevas cátedras emergentes de un periodo de posconflicto de orden nacional, como lo es la Cátedra de la Paz, y su interés por la apropiación de competencias para la reparación y reconocimiento de víctimas, la construcción de equidad, respeto y convivencia pacífica. A continuación, pasamos de diapositiva por favor, se dará a conocer las ideas en relación a los argumentos metodológicos. Se eligió realizar una investigación de tipo interpretativo, que busca ver de forma cualitativa la respuesta de un grupo de estudiantes del grado 10º de una institución educativa privada de Copacabana, apoyados en autores como Sampieri, Fernández y Batista 2014, quienes argumentan que este tipo de investigación está centrada en los sujetos, que adoptan la perspectiva desde el interior del fenómeno de una manera integral y completa. Consideramos importante implementar dicho enfoque en aras de abrir posibilidades investigativas en relación con prácticas educativas y los procesos interdisciplinares permeados por el contexto. En la investigación, el registro y análisis de la información se desarrolló a partir de la sistematización, entendida de acuerdo con Mejía 2008 como la recuperación de saberes de la experiencia vivida, además reconociendo la importancia de diversos instrumentos y técnicas que permitieron estructurar, recolectar y analizar la información. En nuestro caso usamos guías de observación, guías didácticas y encuestas a 25 estudiantes matriculados en el grado 10º, donde se seleccionaron 3 estudiantes para realizar el análisis. En la siguiente diapositiva encontramos los resultados que corresponden a episodios representativos de cada una de las categorías. En un primer momento y enmarcado por el contexto sociocultural y los registros en las encuestas, se pone en evidencia una lectura del contexto donde si bien reconocen un entorno normalmente tranquilo, también son conscientes de algunos hechos violentos, como se evidencia en la respuesta de los estudiantes A y C, que evocan la problemática de desaparición y hallazgo de cadáveres en el sector. Además, en los procesos de construcción de espacios interdisciplinarios, estos factores toman protagonismo. El contexto se antepone de manera transversal y genera puentes entre disciplinas que permiten entender dichas problemáticas y generar participación activa en la construcción de posibles soluciones. Por tanto, se identifica el contexto sociocultural como un nodo cognitivo interdisciplinar. En la siguiente imagen se identifica otro nodo cognitivo, a saber, el lenguaje propio de las disciplinas, evidenciando, retomamos la diapositiva anterior, por favor, aquí, evidenciando el acercamiento de los estudiantes a definiciones del ADN. Digamos que lo mostramos cuando acercamos a los estudiantes a la definición de ADN, donde los estudiantes, a través de términos propios de las ciencias forenses, establecen conexiones y escriben conceptos de lenguaje matemático, como la probabilidad condicional, y lenguaje científico hablando de molécula y ácido nucleico. También otra implicación del lenguaje en la construcción o identificación de nodos cognitivos son las diferentes formas de representar la información. En nuestro caso se evidencia cómo una gráfica y una secuencia de ADN permite tejer semejanzas que llaman la atención por la relación con gráficas de polígonos de frecuencia. Dicho en otras palabras, las representaciones gráficas de una secuencia de ADN tienen similitud a gráficos estadísticos. Otro resultado importante se observa en la siguiente imagen, o sea, en la imagen que tiene procesos matemáticos, que permitió incorporar un nuevo nodo cognitivo interdisciplinar, denotado eficiencia analítica de procesos o algoritmos matemáticos, para la solución de problemas derivados de las ciencias naturales y las ciencias forenses. Esto en consecuencia de favorecer una integración disciplinar con un fuerte contenido matemático y en contexto de otras disciplinas. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver algunas conclusiones. La primera es que los aportes del proyecto transversal tienen lugar al explicar los puntos de contacto de las diferentes disciplinas, es decir, en los nodos cognitivos interdisciplinarios. El principal aporte del proyecto transversal implementado reside en fomentar un proceso interdisciplinar entre las matemáticas y las ciencias naturales, que fue fluido y motivador para los estudiantes por el fuerte vínculo establecido con las problemáticas de violencia del contexto. Otro objetivo de la investigación fue caracterizar los nodos cognitivos interdisciplinarios implícitos en el proyecto transversal. Así, informamos de 3 nodos claves. Son el contexto sociocultural, el lenguaje propio de las disciplinas y la eficiencia analítica. El contexto sociocultural
aportó un punto de contacto entre las problemáticas de violencia demarcada fuertemente por características propias de las ciencias forenses, como genética y ADN, y los procesos cognitivos deseados en el proyecto transversal. Fue notorio que para los estudiantes las experiencias vividas eran pilares para su formación y la adquisición de nuevos conocimientos. Así se constituye una experiencia que permitió identificar rutas para consolidar la Cátedra de la Paz en un sistema escolar. Lo anterior, al reportar la configuración de espacios de formación que fomentan la convivencia, la paz y la reparación integral de víctimas que vienen implementando el Estado colombiano. Además, se esquematizó la relación entre los nodos cognitivos y las diferentes disciplinas abordadas en nuestra investigación, presentadas en forma de triada y conectada de manera bidireccional. Se intersectan en un punto denominado interdisciplinaridad. Por último, es importante considerar para futuras investigaciones la posibilidad de analizar los alcances de los nodos cognitivos reportados en esta investigación. De igual forma, explorar a partir de la misma implementación otros nodos cognitivos interdisciplinarios que puedan ser explicados y no lograron ser identificados en el presente trabajo. Los dejamos en la siguiente diapositiva con las referencias y agradecemos por la escucha. Agradecemos entonces la presentación de esta última discusión, donde doña Olga y José David, en compañía del profesor Jaime Andrés, nos ponen en diálogo estos asuntos interdisciplinares que obviamente configuran a la luz de otras cátedras de la escuela, ¿cierto? Y cómo entonces empiezan a tejer relaciones para las apropiaciones de cada disciplina. Podemos entonces reconocer a la luz de estas tres presentaciones algunos puntos de convergencia, entre ellos la necesidad de formación y el desarrollo de competencias científicas en el aula a partir de abordajes de experiencias contextuales e experienciales, propiamente como lo indicaba en la primera presentación, de recursos, de otras herramientas, de otros dispositivos, o como nos lo indicaba también Manuela, con estas tecnologías que conllevan a relacionar obviamente otras disciplinas y a configurar los espacios de manera propicia. También entonces reconocemos de manera puntual algunas diferenciaciones, y es ese espacio en donde, como nos lo indicaban en la primera presentación, el aula como ese espacio donde se desarrollan saberes propicios de manera científica. También entonces, como lo indicaba Manuela, esas concepciones y espacios formativos a la luz del laboratorio, darle ese nuevo estatus, esa nueva configuración, vinculando esas nuevas tecnologías. Y por último, con doña Olga y con José, cómo entonces esta Cátedra de la Paz y estas ciencias forenses nos permiten estos actos relacionales, este vínculo de los contextos socioculturales para demarcar esos nodos cognitivos interdisciplinarios. Entonces, a la luz de estas tres experiencias, de estos reconocimientos y de estas lógicas que marcaron su hacer como maestros en formación, les vamos a dar la palabra, y la idea es que nos cuenten acerca de manera puntual algunas de sus experiencias en sus centros de formación y en sus vínculos con el saber, con el conocimiento, con la investigación, con sus asesores, con las personas que los acompañaron en este proceso. Y entonces la primera pregunta que queremos formularles, de manera para ampliarles, aunque algunos de ustedes ya lo indicó en la presentación, es, bueno, ¿cómo cuando llegaron a ese lugar, a ese centro de práctica, lograron reconocer ese contexto, ¿cierto? Y obviamente vincularse, qué dinámicas les permitieron de manera tranquila o no tanto esa vinculación y esa integración a la vida institucional? Entonces, cada uno puede tomar la palabra y bueno, los queremos escuchar. Ok, voy a empezar, Paula, entonces yo. Como les estuve comentando, yo estuve en 2 centros de práctica. El primero, en el primer semestre de práctica, fue en Tecnoacademias. Yo llegué allí con mi compañero Santiago Acevedo y logramos vincularnos con el espacio de una manera muy interesante. La primera fue reconocer el espacio, que era completamente nuevo para nosotros, cada uno de los laboratorios y los procesos que se llevaban allí, que son completamente diferentes, que son completamente
desconocidos en ese momento para mí, lo que tenía que ver, por ejemplo, con la formación de proyectos, con la individualidad del estudiante al realizar y al aprender. También estaban manejando el STEM, entonces había un conjunto de motores, ¿cierto? De alguna manera que generaron retos en este espacio y que fueron en un principio muy complejos asumirlo, ¿cierto? Porque era entonces aprender a reflexionar sobre cómo todas estas tecnologías invaden o permean el aprendizaje de los estudiantes. Nos vinculamos con estos chicos de una manera también muy propositiva, generando algunos espacios de conversación durante sus proyectos de investigación que nos permitieran a nosotros también mirar cómo ellos están como adecuando todo su contexto a la generación de los proyectos. Y esto fue muy significativo justo cuando pasamos a la Facultad de Educación con los maestros en taller de física, porque precisamente allí lo que hicimos fue que, maestros, venga, vamos a conversar, venga, vamos a reflexionar sobre cuáles son los estudiantes que tenemos en estos momentos, cuáles son los retos, las estrategias, las reflexiones que podríamos generar en un aula del siglo XXI, ¿cierto? En donde tenemos una cantidad de posibilidades, no solo para permitir la experiencia, sino también como para invitar a los estudiantes a que tengan procesos significativos durante la construcción del conocimiento. Muchas gracias. Manuela, muchísimas gracias por tu Sí. comentario, por tu respuesta a esta pregunta. Y voy a dar entonces la palabra a doña Olga. Adelante, doña Olga. Bueno, muchísimas gracias. Como decía la profe Paula al inicio, entonces este es un espacio para conversar y dialogar acerca de experiencias muy significativas como son todos estos procesos de investigación dentro de la Facultad de Educación. Pues el compañero José y yo podemos contarles nuestra experiencia desde maestros en ejercicio, ¿cierto? Entonces, para nosotros, fundamental felicitar pues a los compañeros que compartían con nosotros el día de hoy sus trabajos de investigación, bastante enriquecedores, o específicamente pues a nosotros que ya somos maestros en ejercicio y teniendo en cuenta pues la situación actual que vive el país. Nosotros en el centro de práctica, que es nuestro lugar de trabajo específicamente, entonces nosotros hacemos unas acepciones importantes en cuanto reconocemos la importancia del trabajo en equipo que hace posible esas propuestas interdisciplinares en los aprendizajes de los estudiantes y que pueden surgir pues como unas estrategias metodológicas integrativas y que lógicamente parten del contexto. Entonces la profe Paula nos decía pues que cómo fue el reconocimiento de ese contexto. Entonces en términos generales pues desde la experiencia de nosotros en las instituciones educativas, fundamental reconocer ese contexto, porque si nosotros no tenemos el reconocimiento del contexto donde estamos desarrollando nuestro trabajo, nuestras prácticas educativas en general, entonces no podemos permear las necesidades que los estudiantes y la comunidad en general tienen para así abordar unas prácticas educativas que sean interesantes para ellos mismos, que puedan permitir esos proyectos transversales e interdisciplinarios dentro de esas prácticas. Nosotros en ese momento, entonces, de la situación de reconocimiento del contexto, nosotros vimos pues que en la institución educativa en general se estaba presentando una situación muy compleja, que era pues como la violencia que se estaba viviendo en el municipio vecino. Entonces nosotros veíamos la inquietud, esa necesidad, lo inquietante de establecer como esos procesos interdisciplinarios que podíamos atender y dar solución pues desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de cátedra para la paz, pues porque entonces eso también nos permitió a nosotros permear muchas situaciones que involucraban lo que se llama pues el posconflicto en la actualidad. Entonces nosotros vimos que en ese centro de práctica era fundamental establecer y delimitar ese contexto para poder llevar a cabo nuestra investigación. Y además pues teniendo en cuenta la experiencia de nosotros como docentes,
que es muy importante establecer esa conexión con las demás áreas fundamentales que se trabajan en las instituciones educativas. Entonces es fundamental permear desde el currículo todas esas experiencias, no trabajar como unas áreas aisladas, porque entonces los resultados académicos en general en la institución no son los mejores. Los buenos resultados se obtienen cuando entonces identificamos ese contexto y hacemos un trabajo conjunto interdisciplinar. Muchísimas gracias. A usted, doña Olga, por la participación. José, adelante. Pues yo complementaré lo que decía la compañera Olga, pues también yo creo que desde la experiencia se puede hablar. Nosotros en ese centro de prácticas llevamos como un largo periodo en la trayectoria como docentes. Yo creo que también entender esas dinámicas que relacionan no solamente el contexto o esta microcultura que se genera dentro de la institución, sino también esa microcultura qué impacto tiene en el exterior y el exterior qué impacto tiene obviamente en la institución. El colegio queda ubicado en la autopista, entonces la problemática de violencia propiamente en Bello generaba, digamos, desplazamiento hacia esta zona. Entonces muchos estudiantes que estaban en Bello empezaron a desplazarse a la institución y además de eso también se detectaba o pasaba frecuentemente que muchos cadáveres se encontraban por esa zona, queda al borde del río, entonces se encontraban muchos cadáveres y era como el devenir de los estudiantes. Nos encontrábamos con ellos y decían, profe, es que llegamos tarde porque no dejaban pasar por tal parte, porque estaba cerrado, porque hay un muerto, ¿cierto? En palabras de ellos. Entonces, los padres de familias también como un poco preocupados por esa problemática, empezaron como a cuestionar esas dinámicas sociales. Y obviamente nosotros desde la institución tratamos de retomar esto para poder desde lo académico transformar ciertas prácticas de los estudiantes en relación a las problemáticas de violencia, la forma como se concibe, la forma como se pueden presentar soluciones y además cómo desde esa posición que tienen los estudiantes también pueden transformar su misma sociedad. No se necesita, o era como el pilar, no se necesita que tengamos un rol de adultos, sino que ustedes desde ese momento, ¿qué pueden hacer con el conocimiento que tienen? Con la relación que vamos a tejer entre las diferentes áreas del conocimiento que nosotros nos centramos en las matemáticas y las ciencias naturales, apoyados obviamente de las ciencias forenses, que por su naturaleza interdisciplinar como que cobijaba sus puentes para presentar soluciones, para entender la problemática y transformar vidas propiamente. Muchas gracias, José. Creo que desde estas tres respuestas, pues que son tan diversas, obviamente, desde cada escenario investigativo, nos ponen pues nos muestran como la necesidad del maestro preocuparse por esos vínculos, obviamente contextuales, y esas relaciones frente a los propósitos formativos. Entonces agradecemos la respuesta y vamos a darle paso a la intervención del profesor Walter para este espacio. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Todavía gozando de salud. Gracias, profe, qué bueno. Pues, bueno, quiero agradecer a todos los estudiantes. Tal vez entré un poco tarde. Sus presentaciones son todas muy interesantes. Me gustaría hacer un comentario general. Yo veo que la práctica docente, como lo han mostrado los estudiantes, es un asunto informado por la teoría y que reconoce la complejidad, digamos, de la enseñanza de un determinado tema o de hábitos mentales o de actitudes en un ambiente escolar. Me parece que ha sido, digamos, mostrado por los estudiantes que no es posible enseñar si no se tiene un marco teórico de referencia que me permita interpretar tanto la realidad social y cultural en la cual viven los estudiantes, como las complejidades del propio conocimiento que es motivo, digamos, de discusión y digamos, la identificación de aspectos socioculturales para promover el pensamiento crítico es muy importante. Yo creo que cada día nos enfrentamos en las noticias con informaciones que le indican a uno que nuestra sociedad no tiene un pensamiento crítico.
que no cuestiona la información que se le da, lo cual ciertamente puede afectar la democracia y las libertades, digamos, que solemos tener. Me parece muy interesante, digamos, el concepto de microcultura y la relación de la dinámica entre la cultura de la sociedad y, digamos, la cultura escolar. Y todos esos conceptos que fueron propuestos en las presentaciones fueron revalidados verbalmente por los estudiantes, lo cual me parece que es muy interesante porque no hay una ruptura entre lo que se dice en las presentaciones y lo que los estudiantes manifiestan. Y se puede ver un nivel, digamos, de apropiación de esos elementos teóricos. Sin embargo, me gustaría hacer unos comentarios que podrían ser considerados como positivos. Uno de los estudiantes mencionó que la enseñanza era un arte, pero yo pienso que todo lo que acabamos de decir y lo que los estudiantes han mostrado va en contravía de lo que el estudiante dice. La didáctica o la enseñanza no es un arte, es una disciplina tecnocientífica que va pendularmente desde la teoría hasta la práctica y desde la práctica hasta la teoría. En cuanto a Manuela, me gustaría llamarle la atención frente al título que me parece muy largo. Creo que si se quita lo de si viene lo de potencialmente significativos, tiene una base teórica, si se quita lo de potencialmente significativos, podría quedar un título más corto, más interesante. Frente a lo que dice Manuela, me gustaría que revisara el significado de la palabra trasegar. Trasegar significa pasar líquido de un recipiente a otro. Entonces, usualmente cuando se habla de que yo estoy caminando y que estoy trasegando, pues no es cierto. No es cierto si se utiliza esa palabra. También que revise la palabra resignificar. Y en el caso de la presentación de Olga Inés y de José David, les sugeriría que revisaran el uso de la preposición desde. Se habla desde la interdisciplinariedad. Bien, y sería muy interesante en una próxima oportunidad ver evidencia concreta de esas actividades y de los efectos positivos que esas actividades que ellos han planeado con base en la teoría tienen en el pensamiento crítico de los estudiantes y en la formación académica, científica y para la vida que ellos proponen. Y no queda más sino que felicitarlos por el trabajo que han presentado a ellos y a sus asesores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Walter, por la intervención. Vi también entonces que Joan tenía la mano levantada. Joan, ¿quieres hacer alguna intervención o damos paso a la siguiente pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, Joan. Bueno, no, quería puntualizar algo, quería como complementar con un par de ideas puntuales con respecto al contexto, y es que yo creo que el reconocimiento del contexto debe implicar una lectura de muchas situaciones dentro del aula, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en momentos como los descansos, las actividades extracurriculares, las actividades de esparcimiento. No es un asunto, no es una cuestión de una cosmovisión particular del practicante o del docente o profesor en ejercicio, sino que también esos referentes deben nutrirse de experiencias previas, de referentes teóricos y de la conversación con los diferentes actores en las instituciones educativas. Incluso, pues uno muchas veces ignora a los colaboradores de la misma institución educativa que tienen lecturas que pueden nutrir el discurso pedagógico. Muchísimas gracias. A ti, Joan. Muchísimas gracias por esa intervención y esa acotación. Bueno, muy bien. Entonces, en esa lógica, también queríamos preguntarles y dialogar con ustedes acerca de esas fortalezas o debilidades
que tuvieron en este ejercicio o en este proceso formativo y que realmente pues también configuraron esos imaginarios que ustedes tenían como maestros o de los centros de práctica, que tienen como para contarnos frente a, a este asunto en particular. Doña Olga, Joan, Manuela, José David. Bueno, Paula, permiso, me tomo la palabra. Adelante. Fortalezas que tuvimos en nuestra práctica. A ver, todo lo que la universidad nos ha aportado desde nuestra formación. Esa es una fortaleza pues importantísima porque desde todos los cursos que nos dictaron, los aprendizajes fueron bastantes, entonces nos permitieron realmente acercarnos más en nuestra institución educativa desde esa experiencia de formación de maestros. Otra fortaleza que nosotros tuvimos en nuestro proceso de investigación fue nuestro asesor, ¿cierto? Que siempre estuvo con nosotros, los grandes conocimientos que tiene al respecto en la línea de investigación que trabajamos nosotros, pues acompañados por él, y fuera de eso, pues otras experiencias muy importantes que él tiene y que siempre nos compartió. Entonces fue otra fortaleza importantísima. Una de las debilidades, digámoslo, que la podríamos volver mejor fortaleza, ¿cierto? Que nosotros tuvimos una práctica intensiva. Entonces, dentro de esa práctica intensiva, los procesos eran más acelerados, eran más de ya, pues por la convicción propia de práctica intensiva. Entonces, en esa situación de práctica intensiva, muchas de las cosas que queríamos desarrollar, como por ejemplo, compartir con los estudiantes dentro de la experiencia de la guía didáctica que construimos, era llevarlos a la Universidad de Antioquia, al laboratorio, para que hicieran esas prácticas de ADN, entonces ellos pudieran tener esa experiencia tan importante, ya que en la institución educativa pues no se contaba con el laboratorio pues para que ellos culminaran. Entonces, dadas las circunstancias que estaba viviendo la universidad en ese momento, no fue posible, ¿cierto? Entonces, esa fue una de las debilidades que nosotros tuvimos. Otra de las debilidades, pues, pero ya a nivel más teórico, es que aunque la interdisciplinariedad pues tiene mucho potencial y muchas ventajas, también tiene obstáculos en cuanto al trabajo interdisciplinar. Una de esas es la formación de los docentes, ya que generalmente la formación que tenemos los docentes es disciplinar. Entonces, debe romperse pues como ese paradigma formativo cuando se enfrente una nueva forma de estructuración de la actividad. Entonces, de la actividad en cuanto a la interacción de saberes. Esto pues también lo aprendimos de uno de los trabajos de nuestro asesor, pues Jaime Andrés. Entonces, consideramos pues que es muy importante considerar las disciplinas dentro del plan de estudio, pero también es muy importante que al considerar esas disciplinas dentro del currículo en las instituciones educativas, entonces permear esa posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinar, ¿cierto? Entonces, considero pues que esas fueron nuestras fortalezas y debilidades en los centros de práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Olga. José, ¿quieras complementar algo o está bien con lo que doña Olga pronunció respecto a su experiencia? Bueno, en relación a eso, yo creo que también es importante saber que entre esas relaciones interdisciplinares también se tejen unas relaciones entre docentes. Esas relaciones entre docentes permiten conversar de cierta manera sobre las prácticas educativas. Muchas veces esas relaciones no son muy fluidas, ¿cierto? Entonces, también es como un reto. Para nosotros fue un reto como integrar de cierta manera a los docentes de ciencias naturales a que participaran de nuestra investigación, porque siempre hay como un límite, un pare, como que es que esta es mi área, yo la manejo así, entonces eso también es como fundamental en relación al desarrollo de las prácticas interdisciplinares. Saber que no solamente se conversa entre disciplinas, sino también entre docentes, y como docentes con este carácter de humano que tenemos, también tenemos como unas prácticas muy arraigadas que muchas veces no concuerdan de docente a docente. También, digamos que
en estas prácticas interdisciplinares sabemos que se genera un proceso muy activo. Entonces, la participación de los estudiantes, yo creo que es una fortaleza que nosotros evidenciamos. El estudiante se motiva, el estudiante está como cuestionándose sobre qué utilizo de las matemáticas para las ciencias, de las ciencias para las matemáticas, porque eso sí me sirve, yo por qué no lo había identificado. Le dan como sentido propiamente a los conocimientos que se aprenden a nivel disciplinar. También como fortaleza, creo que fue ese análisis o esa coyuntura que se genera en el proceso de la enseñanza interdisciplinar en relación a que muchas veces se comienza desde lo mono. Entonces empezamos a trabajar matemáticas, en el caso de nosotros, la profesora de ciencias naturales. Luego empieza ese proceso multidisciplinar, en donde empiezan como a yuxtaponerse las disciplinas, cada una como por su lado, pero trabajando bajo lo mismo, hasta que llegamos a eso inter, donde se empiezan como a conectar y ya el estudiante en ese espacio, en ese escenario, es donde le da sentido. Entonces creo que son como fortalezas que uno va detectando en el camino y en la trayectoria de la investigación, que era como lo que quería complementar en relación a lo que doña Olga nos decía. Sí, José y doña Olga mencionan algo y es justamente ese trabajo colegiado, la dificultad que nos genera a los maestros tener a veces desde diversas áreas en ese ejercicio interdisciplinar lograr un trabajo colegiado, pero valoro pues y se valora que lo hayan alcanzado y que hayan puesto pues como en escena estas dinámicas integradoras. Bueno, muy bien, Manuela, Joan, ¿quieren puntualizar algo? Ok, yo voy a resaltar dentro de las fortalezas, como lo decía el profesor Walter, establecer esa conexión entre la teoría y la práctica y viceversa, pero dentro de esta conexión resaltar el valor del camino, de la experiencia, de los diálogos que se tuvieron tanto con los estudiantes como con los maestros en formación. Digamos, de esas conversaciones en donde salen a la lucidez un conjunto de no solamente de problemáticas, sino también de fortalezas internas entre cada uno de los maestros, con la intención pues de generar esas estrategias que permitan que el entorno educativo se convierta en un entorno de compartir, ¿cierto? Entre pares. Entonces, otro asunto respecto a las fortalezas durante el trabajo de grado fue como ese establecer a ver cómo lo digo, como ese instinto de alguna manera por investigar, ¿cierto? Nosotros, los licenciados de matemáticas y física, llegamos al octavo semestre en donde realizamos la primera práctica pedagógica sin tener un recorrido por el asunto de la investigación. Es muy complejo entonces llegar y entender que es una metodología, que es analizar unos datos, pero pues seguramente durante todo ese proceso uno va como adquiriendo ese tipo de experiencias. Y respecto a las dificultades, considero dos importantes. La primera a resaltar es que dentro de la licenciatura nos demos a la tarea de pensar más en las prácticas de lectura y escritura, que digamos durante la carrera no son como el fuerte, ¿cierto? No son el fuerte, sin embargo, pues es un asunto muy personal, pero considero que es importante resaltarlas. Y la segunda, otra de las debilidades al principio, fue que yo estaba haciendo la implementación con los maestros en formación de las estrategias de enseñanza cuando llega todo este asunto de la pandemia por el COVID-19 y nos tocó trasladarnos del aula de clases al medio virtual. Esto fue un poco muy complejo porque en el aula de clases estábamos haciendo el trabajo 14 estudiantes, 14 maestros en formación, y cuando nos trasladamos a la virtualidad, pues por motivos de salud mental, de conexión, de desasosiego respecto a esta situación, solamente quedaron 5 maestros en formación, pues con los cuales se hizo un trabajo muy significativo, se compartieron experiencias muy importantes, pero pues esa fue como una de las brechas que surgen en la realización de esta práctica pedagógica. Igual, mano, tú pones de relieve pues como una situación que se vuelve delimitante, pero que es justamente como el carácter de la investigación, ¿cierto? Esa incertidumbre, el a veces no saber cómo sortear algunas cuestiones, pero que justamente el carácter creativo del investigador busca una solución, una alternativa, en este caso pues
recurrir a estrategias virtuales y con un colectivo, con un grupo pues, de menos estudiantes o de menos maestros en formación para resolver. Muy bien, Joan, ¿quisieras decirnos algo frente a estas fortalezas o dificultades? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, con respecto a mi proceso, como fortaleza, pues yo tengo experiencia previa en el aula. Yo pues llevo 6 años trabajando con lo que es formación para el trabajo y el desarrollo humano. Yo trabajo en el SENA, orgullosamente egresado SENA también, y pues precisamente de donde salí allá mismo estoy impartiendo formación, orientando otras personas que también están siguiendo ese proceso que seguí. Entonces, bueno, pues quería como resaltar eso con respecto a las fortalezas, el acompañamiento constante de nuestra asesora, Dilma Rentería, de todos esos aportes que nos brindaron todos los docentes en los espacios de conceptualización en la universidad. Yo llevo mucho rato en la Universidad de Antioquia. Ya pues voy terminando este largo proceso, fueron muchos años en los que realmente pues tenía oportunidad de realizar un par de cursos, 2, 3 cursos, etcétera. Entonces eso lo lleva a uno a un proceso en el cual uno aprende muchísimo, conoce muchas personas y todo eso se ve reflejado en esa práctica pedagógica. Una de las fortalezas, entonces, en función como de eso, tenía que ver con la interacción con los demás y con el manejo de público. Como debilidades, lo mencioné en la presentación, la planeación. Yo vengo habituado a unas sesiones, como trabajamos por proyectos, nosotros trabajamos el desarrollo de competencias, el aprendizaje basado en problemas. Entonces, el asunto del desarrollo del proyecto se aborda en sesiones de 2, 3, 4, 6, hasta 8 horas. Entonces ya pues llegar y encapsular ciertos asuntos como para abordarlo en 40, 45 minutos, 1 hora que tenían las sesiones, para mí fue como un golpe, pues fue algo muy drástico, pero de todas maneras sí aprendí mucho de eso. Y bueno, y pues hay ciertas situaciones que también corresponden con las debilidades. Nosotros en nuestro devenir, en nuestro hacer, también tenemos que reconocer esas debilidades, y es que puede haber situaciones dentro del aula que se nos salen de control. Por ejemplo, que algún estudiante esté haciendo bulla, esté hablando mientras otro compañero está exponiendo, está queriendo participar, está queriendo prestar atención, y de repente hay una discusión entre ellos. Entonces, ¿usted cómo realmente va a mediar ese tipo de cosas? ¿Usted qué tan inteligente va a ser para poder abordar esa interacción y poder orientar ese conflicto? Y eso que la discusión entre dos estudiantes puede ser lo menos difícil de abordar. Por ejemplo, pues reconociendo el trabajo que nos mostraron ahorita con respecto a los conflictos que había en el municipio de al lado y demás, contextos de violencia, todo ese tipo de cosas hay que irlas cultivando. Entonces, quiero destacar como oportunidades de mejora 3 cosas. La primera es la sistematización de las experiencias. Yo sé que es un asunto muy complejo, es difícil sistematizar, y de hecho en estos momentos yo he estado obligado a sistematizar todo este proceso que llevo en función del teletrabajo. O sea, cuando nosotros iniciamos todo este proceso de la contingencia y demás, bueno, entonces van a orientar procesos de formación desde sus casas. Sí, pero vea, acá tienen el instrumento que van a diligenciar. Está bien que nosotros llevamos una sistematización que a veces es grosso modo, porque el diario de campo también, pues al menos vea, esta es la fecha, estos son los recursos, eso implica una planeación. Pero digamos que más allá, el después de la sesión, un instrumento que necesite muchos más descriptores implica un esfuerzo aún más de parte de nosotros para poder sistematizar las experiencias, y no solo eso, sino de reflexionar. Es decir, realmente abramos espacio para la reflexión pedagógica. Usted puede reflexionar, usted puede charlar con los demás, puede aterrizar muchas ideas que lo van a edificar. Y por último, como oportunidad de mejora, el desarrollo de las habilidades blandas.
de verdad hay que darle un lugar privilegiado a ese asunto. No pase de largo por ahí, no pase de largo y aterrice ideas, consulte, converse, etcétera, de tal forma que usted pueda cultivar esas habilidades blandas y, tal cual como nosotros lo estamos recomendando, trate de potenciar y cultivar el pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Creo que pones en consideración algunas cuestiones que pues, pueden ser problematizadas en el aula de clase para el maestro. Pones en términos de la planeación, en la temporalidad, ¿cierto? Obviamente también el dominio que se pueda tener del aula de clase y todas esas circunstancias. Pero creo que cuando finalizas tu discurso, pues y es una invitación obviamente que tenemos todos, es que a estas dinámicas obviamente en el hacer y en el acontecer de maestros cotidiano las logremos pues como ir agudizando, ir mejorando, ir perfeccionando si se permite la palabra. Entonces agradezco las intervenciones de los estudiantes. Quisiera dar la palabra a los asesores, a los profesores que nos acompañan, también para que ellos desde su puesto y desde su lente como asesores, como procesos o profesores que han guiado este proceso formativo también conversemos y pongamos de manifiesto aquellas cuestiones que queremos resaltar, que queremos pues obviamente dar luces a otros que están en este camino de acompañamiento o también a situaciones o sugerencias que podamos dar a la facultad en este camino de formación para los futuros profesores en ejercicio. Entonces doy la palabra a los asesores, a los profesores acompañantes, de manera particular entonces a Jaime Andrés, de manera particular a la profesora Edilma o a la profesora Mónica Liana y Sonia. O si algún otro maestro quiere tomar la palabra, adelante. Hola Paula. Hola, André. Bueno, ¿qué tal a todos los asistentes? Bueno, en primer lugar, deseo felicitar tanto a estudiantes que presentaron sincrónicamente como asincrónica y a los asesores pues, que los apoyan a los demás colegas. En especial quiero resaltar como cómo se materializa realmente esa apuesta de diálogo de saberes en las presentaciones que se ven acá. Es decir, son 3 trabajos que obviamente pertenecen a diferentes líneas, grupos de investigación, como lo mencionaba Walter, hay unos diferentes referentes teóricos y metodológicos, son de 2 grupos, de 2 licenciaturas diferentes, pero de todas maneras uno ve que de fondo hay elementos que conectan, y esos son los que yo quiero como resaltar. Es decir, si uno ve, por ejemplo, el trabajo de Joan y Jason, se ve un gran interés por los asuntos sociocientíficos. Ellos mencionan un caso en particular que es la represa de Hidroituango y la generación de energía. Y obviamente eso empieza también a desencadenar un montón de cuestiones relacionadas con asuntos ambientales, de sociales, también de un conflicto que se vive en esa zona. Y ellos allí, a través de su ejercicio y su análisis, ponen en evidencia cómo se permiten o se favorecen con gran potencial para los procesos educativos los debates, la socialización de puntos de vista, pero también con información, con fundamentados, es decir, con revisar en diferentes periódicos o diferentes fuentes de información. Y eso, pues ellos plantean allí un desafío en términos de la capacidad como con tecnologías que se tenía para poder materializar este tipo de cosas. Y entonces allí uno vincula con lo que motivó el trabajo de Manuela, que es en sí la Tecnoacademia, una institución que tiene gran inversión en infraestructura tecnológica, mejor dicho, ahí uno puede hacer un montón de cosas, hay unas máquinas que incluso ingenieros de la universidad con cual hemos visitado las instalaciones mencionan que ni siquiera la universidad tiene. Pues para algunas cosas puntuales, no se puede generalizar. Entonces es una gran infraestructura que está dispuesta para las instituciones, y uno mira cómo entonces si se pone el caso del análisis de la represa, allí se podría ir por medio de esa infraestructura, materializar prototipos, mirar como con mayor detalle, lo mismo por ejemplo para el ejercicio del análisis de las personas que eran asesinadas en el conflicto entre Bello y que los dejaban tirados pues que eran depositados en la frontera con Copacabana. Entonces uno empieza a ver cómo un trabajo le complementa al otro,
puede permitir como ampliar o dar ideas a nosotros que estamos acá como oyentes y ve, qué interesante, o sea, yo puedo ir allí y también generar un valor agregado a lo que estoy haciendo en mi clase, que es valioso. Y pues un poco también conectando con el trabajo de Olga y José, en términos de cómo ellos también se interesan por esos asuntos sociales, pero brindan esos puntos o ponen ejemplos donde se pueden generar esos puntos de contacto entre lo disciplinar en el aula de clase, que de pronto el trabajo de Joan y Jason no logró como ponerlo en evidencia, pero entonces uno dice, bueno, acá complementan también cómo ya esas conversaciones y esas socializaciones también tendrían una fundamentación teórica por medio de esos puntos de contacto que se presentan allí, o otros, pues obviamente esos no son los únicos que se podrían dar. Entonces, efectivamente, yo creo que se logra la apuesta de las socializaciones de práctica entre diálogo de saberes, de un ejercicio que permite complementar los diferentes alcances, pero también ver cómo se están atendiendo implícitamente las líneas abiertas a futuras investigaciones. Y eso en especial, pues, deseo resaltarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. ¿Verdad? Demarcas pues algunos elementos relevantes pues como las investigaciones, sobre todo esas líneas futuras que ellos también permiten para la continuación y la ampliación del trabajo investigativo. Bueno, entonces, si no hay otro tipo de intervenciones, agradecerles pues como la participación a los estudiantes, a los asesores, a los profesores que nos acompañaron en este diálogo de saberes. Realmente quedan pues como experiencias demarcadas en el ámbito de ser maestro, de esas constituciones y esos imaginarios, en las transformaciones de las puestas en el aula, esas vinculaciones entonces interdisciplinares, contextuales. Creo que fue un espacio muy nutrido que obviamente demarca también rumbos futuros para estas líneas investigativas, retomando las palabras de Andrés al final. Agradezco entonces la participación y que tengan entonces una feliz tarde. Les recuerdo que los muchachos de medios nos indicaban en el chat que teníamos la posibilidad entonces de acceder a esta grabación en un enlace en YouTube, entonces para que también lo tengan en cuenta. Felicitaciones nuevamente a todos los estudiantes que presentaron el día de hoy, a sus asesores. Es un trabajo conjunto, un trabajo obviamente que se alcanza pues en términos de la experiencia y de la formación. Entonces una feliz tarde para todos y bueno, esperemos un próximo mesa para seguir continuando y ampliando estos diálogos.